El tema que nos ocupa esta noche, como todos sabéis, es la vocación de los laicos en una iglesia sinodal. Y nada mejor que un laico consciente de su identidad laical para que nos ayude a descubrir este lugar en la iglesia sinodal. Contamos con la presencia de Alfonso Salgado Ruiz. Es doctor en psicología y especialista en psicología clínica. Catedrático de Psicología Biológica en la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde 1993 hasta el presente curso, ha sido también profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Así que dos pioneras universidades españolas. En la actualidad es miembro de la Junta Directiva de la División de Psicoterapia del Consejo Oficial de Psicología. Es miembro también del Comité Científico y consultor de varias revistas de psicología y profesor invitado en numerosos cursos de posgrado y máster oficiales. Autor de 7 libros y de más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales, ha recibido 5 premios nacionales de investigación, siempre en el campo de los procesos básicos en psicología clínica y su aplicación sanitaria. Sus principales líneas de investigación se centran en las conductas adictivas, los trastornos psicológicos asociados al estrés, los problemas de pareja, la tartamudez y los procesos básicos en psicología clínica y de la salud. Dicho esto, tengo que decir que no lo invitamos justo a esta semana de teología, ni por nuestras adicciones, que son muchas, pero no las vamos a abordar aquí, ni lo llamamos por nuestros problemas de estrés, aunque alguno tengamos, ni por nuestra tartamudez, que más o menos nos expresamos bien todos, ¿no? Lo más importante para nosotros en esta presentación es que es un laico comprometido desde su fe en la Iglesia y en el mundo. Él pertenece a comunidades de vida cristiana, unas comunidades de vida cristiana organizadas por los jesuitas. En su diócesis ha sido miembro de la Comisión Permanente de la Asamblea Diocesana, recientemente celebrada. Su diócesis es Salamanca. Y en Salamanca han hecho una asamblea diocesana que es casi un proceso de un sínodo, no tanto como cuando se dice que vamos a hacer un sínodo diocesano, pero realmente un proceso largo y serio. Bueno, pues él ha sido miembro de la Comisión Permanente de la Asamblea y es miembro también del equipo sinodal diocesano de Salamanca, por lo que está viviendo muy en carne propia el tema que nos ocupa. Además está casado, tiene la suerte de estar casado con Belén, la chica más guapa del barrio, dice él. Pero yo la conozco y doy fe de que es verdad. Es más, Belén es una excelente trabajadora de Cáritas de Salamanca, con una esmerada y cuidada formación técnica y espiritual. Yo la he conocido por esta razón en bastantes cursos, varios, en los que yo he participado, o espacios formativos, digamos, ¿no?, en los que yo he participado en Salamanca. Y la he conocido también porque hemos coincidido también en espacios formativos varios de Cáritas Española. Por eso cuando digo que es una mujer excelente trabajadora, con cuidada formación técnica, es decir, profesional y espiritual, no lo digo
a humo de pajas. Lo digo porque así la he conocido y así la he valorado. Bien, con Belén tienen 3 hijos, entre adolescentes y jóvenes, que dice el padre que son su cruz y su resurrección cotidiana. Añade, como la de todos los padres y madres en ese momento genial de sus hijos. Bien, en la comunidad de vida cristiana en la que participa él, dice que ha encontrado compañeros con los que se ha sentido verdaderamente hermano. Y en la iglesia dice también que se siente como en casa. Una casa en la que a veces tiene uno ganas de escapar, aunque sea un rato, pero que al final acaba siempre volviendo a casa. Bien, yo creo que con esto tenemos un poco el perfil de quien nos va a hablar esta noche. Por todo ello, yo considero que es un regalo tenerlo entre nosotros. Le agradezco el esfuerzo y la disponibilidad, sobre todo la disponibilidad, porque en cuanto le llamé para hacerle la propuesta y miró la agenda, pues permitiéndolo la agenda, no lo dudo nada, estuvo inmediatamente dispuesto. Así que le damos las gracias por su disponibilidad, por el esfuerzo que evidentemente supone venir de Salamanca aquí, que no está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y dicho esto, pues deseamos que te sientas bien entre nosotros y tienes la palabra. Yo estuve en Teruel hace unos años, yo fui decano de mi facultad y tuvimos una reunión de decanos de psicología aquí en Teruel. Era la primera vez que yo venía y me gustó muchísimo, la verdad es que me gustó muísimo. Y que no nos escuche Vicente, pero una de las razones para querer volver rápidamente a Teruel es que me gustó mucho. Entonces cuando dijo, ¿podrías venir? Sí, a otro sitio igual no había ido, pero a Teruel sí. Bueno, muchas gracias, Dios, de verdad, por invitarme, gracias por la confianza y sobre todo gracias porque yo soy laico, efectivamente, lo he sido siempre, no he sido otra cosa. Y también tener que compartir con vosotras y con vosotros estas reflexiones en el contexto de estos momentos iniciales del sínodo que toda la Iglesia de todo el mundo estamos viviendo, pues también me obliga también a pensar y me obliga a poner por escrito, si queréis, ordenar un poco las ideas que uno tiene y recuperar experiencias también. Experiencias de gobierno, en mi caso, cuando tuve alguna responsabilidad en la asociación a la que pertenezco y que también me obligaba de vez en cuando a pensar en qué consiste ser laico y en qué consiste ser laico que milita en una asociación laical y, por tanto, con cuidado de no escorar mucho para un lado y convertirnos en pseudo-religiosos, ¿verdad? Con lo cual haríamos un pan como unas tortas, o escorar un poco para el otro lado y convertirnos en un mal coro de voces que no tiene mucho sentido. Y gracias, por tanto, por la invitación a pensar y a compartir. Y también quería comentaros en este sentido, hacerlo a propósito del sínodo, ya que Vicente me ha presentado como alguien que participó en la Asamblea Diocesana y que participa ahora también en el equipo sinodal, compartir también una idea, por si nos sirve también para todo lo que tiene que ver con la reflexión acerca del laicado en el contexto de una iglesia llamada a la sinodalidad. Estos días con Juan Pablo habéis hablado con profundidad además sobre el tema, ¿no? Mirad, la Asamblea Diocesana, rapidísimamente, la Asamblea Diocesana que vivimos hace unos años tuvo 3 partes. Un tiempo que llamamos tiempo de renovación espiritual, un segundo tiempo de renovación pastoral o apostólica, no recuerdo cómo llamábamos, me parece que era pastoral, y tercero, un tiempo de renovación de estructuras. A mí me tocó hacer las fichas que tenía que trabajar los grupos, diríamos hoy grupos sinodales. Y me tocó también preparar un poco pues, los textos, las frases y preparar también y desarrollar los espacios de formación y de oración conjunta que hicimos laicos, religiosos y sacerdotes, ¿verdad?
Y esos 3 tiempos yo los titulé, y así los titulamos en nuestra asamblea: tiempo de enamorarnos, es a lo que llamamos el tiempo de renovación espiritual; tiempo de soñar, el tiempo de renovación pastoral; y tiempo de construir, el tiempo de las estructuras. Y nuestra gran tensión todo el tiempo era poner a la diócesis para que estuviera en cada momento en lo que tenía que estar, porque la tendencia de todos nosotros, sobre todo de los laicos, era aterrizar rápidamente en cómo organizar la diócesis de Salamanca con nuevas estructuras, donde reclamábamos, casi como si fuera una mala reclamación sindical, formar parte de. Y hay que formar parte de, y los laicos debemos formar parte del gobierno de la Iglesia, pero hacerlo desde una renovación basada en un reenamoramiento del Señor Jesús y del mundo al que vivimos, y de una renovación de nuestros sueños, de soñar juntos un mundo que se parezca más al sueño que Dios tuvo cuando lo hizo. Desde ahí tiene sentido replantear las estructuras. Y el sínodo, que toda la Iglesia universal participa o en el que participamos, recordad que tiene como tres vectores, ¿no? Yo siempre me lo imagino como 3 trípodes que sostienen el propio proceso, ¿no? Un elemento de comunión, un elemento de misión y un elemento de participación. Y yo creo que por mucho que muchos de nosotros queramos una Iglesia con una participación de todos mucho más clara, donde los laicos, donde las mujeres tengan un papel al que por sentido común corresponde tener, y por supuesto por sentido evangélico corresponde tener, yo creo que no nos haríamos ningún favor a la Iglesia creyendo que la renovación que tenga que ver con el sínodo va a venir solo de eso, de una renovación de la participación, siendo tan importante, si no caemos en la cuenta de que eso está de la mano de una renovación en la misión. La Iglesia no es fin en sí misma, no lo es. ¿Y cuántas veces la hacemos fin en sí misma? El Señor Jesús no la quiso como fin en sí misma, sino como un medio donde todos fuéramos protagonistas con Él y de su mano, digamos, en la construcción, pues, de lo que llamamos los cristianos el reino de Dios, ¿verdad? Y si no es de la mano también de ese elemento de comunión, de ese elemento de sabernos formando parte de la misma familia. Somos laicos los que estamos mayoritariamente aquí, ¿verdad? Y a ti te toca ser madre, o padre, o hijo, o hermana, o cuñada, o suegra. Y ese es tu papel en tu familia, pero tu familia es una solo. Esa, tu familia, más guapa o más fea, más numerosa o menos, con grandes luces y tú sabes también que con grandes sombras, ¿verdad? Aunque los trapos los lavamos siempre en casa. En la Iglesia de comunión, a la que yo creo que el Papa Francisco nos convoca en el sínodo, es una Iglesia en la que los laicos asumen claramente cuál es su misión. Lo mismo hacen los curas, los sacerdotes, y lo mismo hacen los religiosos y las religiosas. Ojalá asumiendo que estar así en la Iglesia son solo formas específicas, concretas, vocacionales para cada uno de esos 3 estados de estar en la misma familia. Porque si los curas o los religiosos y religiosas empiezan a hacer cosas demasiado laicales, y sobre todo los laicos empezamos a querer hacer cosas demasiado clericales, volvemos a hacer un pan como unas tortas, y dentro de X años tendremos que volver a hacer otro sínodo para renovar lo mal que lo hicimos la vez que lo hicimos anterior. Desde ahí, compartir solamente algunas ideas de fondo, si os parece, para intentar entender cómo entiendo yo el papel del laico en esa clave de comunión, de misión y de participación, que nos llevaría quizás a una nueva identidad de lo que somos en relación con otros, de cómo buscar la mejor manera de servir al mundo del siglo XXI, que es en el que gracias a Dios nos toca vivir, con sus luces y con sus sombras, misión, y en tercer lugar, cuál debe ser nuestra participación, qué se espera de nosotros y dónde tenemos que estar. Y apunto también a decir una cosita a propósito de la presentación cariñosa de Vicente. Es cierto que el Alfonso Salgado seguramente es un laico comprometido, pues no lo sé, quizás sí. A veces caemos todos en considerar que los laicos comprometidos y las laicas comprometidas
son aquellas que sobre todo participan muy intensamente en estructuras intraeclesiales, ¿verdad? Ese que participa, que cuando el cura en la parroquia dice, a ver, necesito catequistas para los jóvenes, levanta la mano. Genial. ¿Haría falta ir a no sé dónde? Yo voy. Genial. ¿Alguien os apuntáis a un grupo de Cáritas en la parroquia? Yo. Genial. Es que esta es una laica comprometida, un laico comprometido. Muy pocas veces los laicos, los primeros, somos capaces de identificar laicos comprometidos que lo son desde su convicción religiosa de fe y desde su convicción de pertenencia activa a la Iglesia, en su compromiso, ojalá discernido, en la militancia en un partido político, en un sindicato, en una asociación de padres y padres del colegio, el joven que levanta la mano para ofrecerse como delegado de curso, delegado de facultad, el que se presenta y se propone como presidente de comunidad de vecinos, y lo hace desde una opción de fe y de seguimiento al Señor Jesús. Nos cuesta mucho entender y ver, tener ojos para ver a esas laicas y laicos comprometidos en la construcción de un mundo al estilo del reino de Dios, porque no lo hacen claramente dentro de los muros de la Iglesia. A mí me cuesta, a mí me pasa, que seguramente estoy rodeado de laicos comprometidos que no sé que lo son. Luego habrá que buscar espacios y momentos donde encontrarnos y donde compartir. Pero ojo con el clericalismo que se nos cuela a todos, laicos los primeros, de entender que la participación en la Iglesia y el compromiso en la Iglesia es de puertas para adentro. Cuando a los laicos, por vocación, el Señor nos quiere fundamentalmente de puertas para afuera. Y así nos dice el Papa Francisco que nos quiere, de puertas para afuera. El famoso hagan lío, el famoso a mover las cosas, es sobre todo de puertas hacia afuera. Una primera invitación, por tanto, de todas y todos nosotros a ponernos gafas para encontrar compañeros de camino, laicas y laicos comprometidos en el Teruel en el que nos movemos, o en la Salamanca en la que nos movemos. ¿De dónde viene el error? El error es un error, me parece a mí, empiezo ya con los puntos que os han pasado en el esquema, ¿no? Algunos los voy a seguir literalmente y otros los voy a dejar para el diálogo final, si os parece. Cuando le preguntamos a la Iglesia qué es un laico, yo le pregunto a la Iglesia qué es un laico yendo a un diccionario que había en la Facultad de Teología de mi universidad, ¿no? Diccionario de Ciencias Eclesiásticas. Yo voy a ver qué es esto y por ahí empezamos la charleta que voy a compartir en Teruel. Laico, y ponía, véase religioso. No había más. Claro, uno empieza mal, porque empieza que la propia... Entendedme la expresión, estoy jugando con la experiencia que me pasó del diccionario real, ¿eh? Es decir, definimos a una cosa en oposición a lo que. Laicos somos los que no somos. Los que no somos nada. Los que no somos religiosos, los que no somos religiosas, no somos curas, no somos monjas, no somos monjes, no somos... Somos lo que no es eso. Todo lo demás que no es eso, eso somos nosotros. Y el problema no es que lo diga el diccionario, el problema es que yo me lo llegue a creer. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice lo mismo, que es un laico el que no es religioso, el que no pertenece al clero. Yo, claro, pero... Bueno, pues ya sé lo que no soy. Clérigo no soy. Y este es el problema, porque entonces empiezo a entender que hay cosas propias de los clérigos que a mí no me corresponderían, ¿verdad? Y, bueno, y insisto, el ejemplo que aparece, y me viene muy a huevo, iba a decir, para lo que voy a decir después, ¿verdad? Es que cuando propone la Real Academia de la Lengua la expresión laico para quien está aprendiendo castellano, me imagino, ¿no? Entonces dice, bueno, por ejemplo, ¿cómo podría usted utilizar la palabra laico? Y pone un ejemplo, y dice, el laicado a veces ofrece labores de voluntariado. Voluntariado. Y esto es precioso, ¿verdad? Porque a nosotros también se nos mete este error de la Real Academia de la Lengua. Lo tienen los académicos, no lo voy a tener yo, ¿verdad? De manera que yo creo que soy laico sobre todo cuando voy a la parroquia, cuando voy a mis reuniones, cuando preparo una charleta para compartir en Teruel. Todo eso es ser laico. Eso es donde yo ejercito, ¿verdad?, mi labor eclesial como laico. ¿Cuántas veces me pregunto yo, cuando estoy preparando el tema, cuando estoy planteando un proyecto de investigación, cuando estoy escribiendo, cuando estoy preparando una ponencia para un congreso en psicofisiología, que esa también es mi labor como laico? A mí me cuesta hacer eso. Se me coló también la errata de la definición de la Real Academia de la Lengua.
En cambio, en un diccionario escolar que había por mi casa, que compartían mis hijos, estos, y no era de una editorial católica, era una editorial, bueno, no sé lo que es, pero vamos, no es de estas que conocemos más, ¿no? Paulinas, PPC, del Vives, esto era otra cosa distinta. Y en cambio estos definen el laicado como un conjunto, es que esto es precioso, ¿vale? Conjunto de fieles que pertenecen a la Iglesia Católica, o sea, no que colaboran, echan una mano, consumen, ¿verdad?, sacramentos de la Iglesia Católica, sino pertenecen a la Iglesia Católica empeñados, lo pone literalmente, palabrita del Niño Jesús, empeñados en la propagación del mensaje de Cristo en condiciones de vida normales. Esta es la definición que a mí me sirve más. Que tú y yo somos dos personas que pertenecemos a la Iglesia, no más ni menos que nadie, empeñado, como sois los aragoneses, ¿no? No sois empeñosos, cabezotas decimos, ¿no? Empeñados en la propagación del mensaje de Cristo en condiciones de vida normales, en lo que hacemos todos y cada uno de nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Las tareas de casa, el trabajo, quien trabajamos fuera, la atención a los hijos, quienes los tenemos, la atención a los mayores cuando lo necesitan, ir a tomarte unos vinos con el amigo, quedar con alguien para ir a pescar, en las condiciones de vida normales. Fieles, dice, discípulos seguidores de Jesús, creyentes que intentamos vivir nuestra vida y darle sentido a la vida desde la fe, con mucho acierto y con mucho pecado, por supuesto que sí, pero que ese es el horizonte de nuestro sentido. Y empeñados, esa palabra me gusta mucho. Activo, militante, comprometido, cabezón. Y empeñado significa el que empeña también, el que se empeña en algo. Los que hemos tenido que pagar una hipoteca sabemos muy bien lo que es empeñarse, ¿verdad? La experiencia de que durante un tiempo tú estás empeñado pagando la hipoteca o muchas otras cosas, o ayudando a pagar la hipoteca de tus hijos, ¿verdad? Empeñado es también el que apuesta por la transmisión del mensaje de Jesús y a veces pierde. Y tengo para mí suficientemente mayores como para saber que a veces en el empeño se pierde y otras veces, muchas veces, en el empeño se gana. En propagar el mensaje de Cristo. ¿Y qué es propagar el mensaje de Cristo? Pues evangelizar. Y dice el Papa Francisco en el número 176 de la exhortación Evangelii Gaudium, que es como su proyecto de trabajo para los años que quiera Dios darle de vida, ¿verdad?, y de empeño, que evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Eso es a lo que está llamada la Iglesia, a evangelizar. Y los laicos estamos llamados a evangelizar. Es decir, hacer presente en el mundo, no en cualquier otro sitio, el reino de Dios. En condiciones de vida normales, dice la definición del diccionario, ¿no? En el día a día, en lo que es la vida de la mayoría de la gente, buscando y hallando a Dios y buscando y hallando dar respuesta a Dios en las circunstancias cotidianas de la vida. No en lo que uno hace ad extra, a mayores de. A nosotros nos pasa algunas veces, la comunidad de vida cristiana es de espiritualidad ignaciana, es cierto, somos hijos de San Ignacio, ¿no? Y algunas veces se aproxima gente interesada y dice, me gusta mucho cómo vivís y lo que hacéis y cómo entendéis la vida, pero claro, es que yo tengo muy poco tiempo. Pero ¿quién te ha dicho que tengas que tener tiempo para...? Esto no es cuestión de tener tiempo. A mí me gustaría participar, pero es que yo ando tal día con mi trabajo y con, yo qué sé, pues con las ocupaciones familiares. Claro, pues ¿dónde vas a tener que estar? Pues trabajando y ocupándote de tu familia. No hay que buscar un plus para buscar y hallar, dar respuesta al seguimiento de Jesús fuera de las condiciones ordinarias de la vida. Y creer eso genera mucho dolor. Es cierto que todos estamos llamados a lo que decimos en términos cristianos a la santidad, ¿no? Bueno, pues a vivir al estilo de Jesús, ¿no? Y hay un documento precioso del Papa
cuando alude a los santos de la puerta de al lado, ¿no? Que son la gente que vive su vida ordinaria tomándose a Dios en serio. Eso es un santo, una santa, quien se toma a Dios en serio, no quien hace grandes cosas, ¿no? Y luego le hacemos estatuas o le pintamos cuadros, le hacemos estampas, ¿verdad? Esos son algunos. Claro que sí, la mayoría de ellos clérigos, claro que sí, eso también lo sabemos, ¿verdad? A lo largo de la historia. Bueno, pues por la razón que sea. Me encanta, ¿no? San Pablo Miki y compañeros mártires. Dejadme que presuma un poco, hombre, unos minutos de publicidad. Está abierto ya, prácticamente cerrado casi, el proceso de beatificación del padre Rutilio Grande, que fue un jesuita asesinado en El Salvador durante los años previos a la Guerra Civil, ¿no? Por los escuadrones de la muerte. Bueno, pues junto con Rutilio Grande van a ser beatificados dos compañeros míos de CVX, considerados comunistas, revolucionarios, terroristas. Uno era catequista y el otro trabajaba en un colegio público. Y echaban una mano al padre Rutilio Grande en la construcción de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Bueno, pues supongo que en el futuro será padre Rutilio Grande y compañeros mártires, pero los compañeros mártires también, bueno. Hay otra expresión de ese mismo diccionario, que aquí se nos vuelve a colar el error, y es el que dice que laico tiene otro significado también, y es que laico es el lego. El lego es el que no es experto. Y ahí es donde yo creo que también ha radicado el problema, en que todos hemos llegado a creer que los expertos, no en teología, no en derecho canónico, no en filosofía, yo de teología no sé nada, he leído algunas cosas, pero no sé nada. Pero el problema no es no ser experto en teología o no ser experto en derecho canónico, esto, ¿no? Pues cada uno de nosotros somos expertos en lo que trabajamos, ¿verdad? Sino llegar a creer que no somos ni debemos necesariamente ser expertos en el seguimiento a Jesús. Que la vida vivida desde Jesús y la vida de, no me gusta esta palabra, pero quizás nos entendamos con facilidad, la vida de radicalidad en el seguimiento a Jesús es solo para las personas que se han consagrado. Nosotros somos legos, nosotros somos clase de tropa, nosotros somos, pues, buena gente. Eso es lo que nos ha conducido a muchos a entender que nuestra pertenencia a la Iglesia es fundamentalmente la de receptores de la actividad pastoral, la de los receptores de los servicios religiosos. Llevo a mis hijos a catequesis, llevo a mis hijos a hacer la primera comunión, me caso por la Iglesia y recibo el matrimonio, y en cambio no nos ha permitido entender que somos con todos los demás agentes activos del reino de Dios. Y por eso, pues a veces ha disminuido la meta de aspiración personal y de compromiso y de deseo y de participación, ¿no? Creyendo que hacíamos lo justo, lo correcto. Por eso tendemos a creer que el laico es el que no tiene vocación, ¿verdad? Y en nuestro imaginario, en nuestro modo de entender la vida, pues el Señor a unos les llama y a otros no. ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿Pero tú qué evangelio lees para decir eso? ¿Pero tú a qué Jesús sigues para creerte que a ti no te ha llamado? Laico es quien no tiene vocación y por tanto su seguimiento debe ser y su implicación debe ser menor. Qué enorme error y cuánto daño ha generado eso a unos y a otros. Y con qué facilidad los laicos, pero yo creo también el resto, pero los laicos, con qué facilidad desconectamos nuestra fe de nuestra vida. Pero ¿cómo no lo vamos a hacer si hemos creído esto? ¿Y cuántas veces desconectamos nuestra fe de nuestra participación en la Iglesia? Pero ¿cómo no lo vamos a hacer si hemos creído esto? Y de ahí a pensar que no me hacen falta los curas, que no me hacen falta el resto de los creyentes, porque lo que hay entre Dios y yo son una cosa nuestra personal, que es lo que los enemigos del reino de Dios quieren, que tú y los tuyos os metáis en casa y que hagáis de la persecución del reino de Dios una cuestión privada. Yo creo que si creemos que los laicos estamos llamados a eso, pues poca posibilidad tenemos de conformar el mundo y de transformarlo en el reino de Dios, ¿no? Pero también eso genera muchísimo dolor y mucha carga sobre los sacerdotes, sobre los curas y sobre los religiosos y religiosas, a los que a veces los laicos creemos que están hechos de otra pasta. Esperamos de ellos, ¿verdad?, cosas
que son gente, permitidme la expresión, yo soy del norte, decimos muchos tacos y hablamos muy mal, pero que mean por el mismo sitio, ¿sabes? Que es que les cargamos a veces con una necesaria ejemplaridad, que supongo que para ellos, aquí estáis algunos, ¿verdad? Y algunas, que es una losa también, ¿verdad? Yo creo que eso causa mucho dolor, mucha sospecha, mucha duda. ¿Cómo voy a poner, podría decir algún obispo, de delegado diocesano de no sé qué, a un laico, hombre? ¿Cómo lo voy a hacer? Y uno se podría preguntar, ¿y por qué no lo va a hacer? Pero tú estás pensando en fulanita o en menganito, ¿tú sabes que en la vida civil la responsabilidad que tiene? ¿Tú crees que una persona que ha sido capaz de sacar adelante una familia, que es capaz de sacar adelante un trabajo, el que tenga, si lo tiene fuera de casa, no va a ser capaz de esto? Pero si ha hecho mucho más músculo que muchos de tus curas, amigo, en gestiones de este tipo. A veces el problema, por tanto, se llega a expresar, o ese sufrimiento y esa esquizofrenia se llega a presentar porque hay cristianos laicos que están excesivamente preocupados por tareas eclesiales y descuidan sus responsabilidades específicas del mundo profesional. El primero yo, algunas ocasiones. Preparo las cosas de mi trabajo, así a tu correr, chun, 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 porque tengo que ir a una reunión de la comisión de no sé qué del sínodo. Alfonso, tío, tú no te has enterado. Tú no te has enterado. Compromiso excesivamente intraeclesial. Otras veces al revés, ¿verdad? Se defiende tanto nuestra laicidad y nuestro estar en el mundo que justificamos con mucha facilidad no conformar nuestra vida al estilo de Jesús, como estamos todas y todos llamados a conformarlo, ¿no? Porque como somos laicos, el conformarlo así le corresponde a la hermana, al padre, bueno. Ser laicos en una sociedad laica, otro de los puntos que quería compartir, ¿no? Esto es estupendo porque es un momento histórico el que nos toca. Yo no quería entretenerme con características del momento en el que vivimos ahora, porque seguramente los conocemos todos y las podemos poner unas palabras u otras, pero bueno, el hecho de que en la actualidad nuestro país, por lo menos, y entiendo que muchos países como el nuestro, pero al menos el nuestro, haya dejado de ser sociológicamente católico, pues está muy bien. Y está muy bien porque nos permite entender que ser cristiano es una opción personal, es una respuesta personal y libre, discernida, adulta en un momento determinado, que damos a una invitación. De manera que es estupendo poder elegir, sin presiones sociales, si yo bautizo o no a mis hijos, si yo hago o no hago la confirmación, si yo me caso o no por la Iglesia. Esto es estupendo. Entendedme lo que quiero decir. Es estupendo porque nos obliga a todos nosotros a entender el sentido de lo que libremente hemos decidido hacer. Y por tanto es una invitación, una llamada personal a cada una y cada uno de nosotros para preguntarnos cuál es, diríamos, el sentido de mi respuesta. Ser laicos en una sociedad laica, laicizada, secularizada, decimos, es una ocasión para cuestionarnos, para preguntarnos y aprender a dar razón de nuestra posición y de nuestra esperanza, que es a lo que se nos ha llamado, ¿verdad? Es decir, ¿por qué tú eres creyente? Uno podría decir, hombre, pues nací en España, pues mis padres eran cristianos, pero yo fui a un colegio de monjas, pues ¿qué voy a hacer, no? Hoy, gracias a Dios, no es así. Es cierto que la secularización conlleva otras cosas que todos conocemos y que no me entretengo ahí, ¿verdad? Pero es cierto que es una ocasión para que cada uno se pare digamos, a solas con su conciencia y con su propio ser, y por supuesto a solas con el Señor y con sus compañeros de camino, a preguntarse yo por qué quiero estar aquí, qué es lo que me mueve a mí a seguir estando aquí y a querer participar en la vida pública de la ciudad y por supuesto en la vida de la Iglesia como creyente. Y yo creo que también ayuda a ser capaz de esta sociedad secularizada o laicizada a ver a Dios más allá y a buscar y ver a Dios más allá de los muros cerrados de la Iglesia y de lo que explícitamente consideramos religioso. San Juan Pablo II, en el año 2005, decía que la laicidad bien entendida, vivir en una sociedad laica, que algunos añoran
que algunos añoramos a veces también, ¿verdad? Bueno, primero porque tenemos derecho a la nostalgia. Joder, todo ser vivo tiene derecho a la nostalgia, ¿verdad? Recordar otros tiempos en los que fue más joven, era melenudo, ¿eh? Yo lo fui, prometo, ¿eh? Mis hijos han visto fotos mías con melena y dicen, no, este no es papá. No va a ser papá. ¿Tú crees que yo nací calvo o qué? Pues claro, bueno, nací calvo, pero tuve pelo. En fin, claro que uno recuerda que era otros tiempos donde a lo mejor, pero como decía el padre Arrupe, general de la Compañía de Jesús, ojo que el principal riesgo está en querer dar respuestas del ayer a las preguntas del mañana. En la historia nunca hemos vuelto hacia atrás. Y seguramente la añoranza de un tiempo socialmente, yo no sé si más cristiano, no lo sé. No sé si la encrucijada cultural en la que vivimos ahora es más difícil que la encrucijada cultural que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, o que se vivió en los tiempos de la Reforma, o que se vivió sabe Dios cuándo, ¿no? Yo no sé si la historia de la Iglesia ha sido fácil en algún momento. Yo tengo para mí que no mucho, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, dice San Juan Pablo II, la laicidad bien entendida, una sociedad laica bien entendida, que no se define como social, ya no digo políticamente y constitutivamente religiosa, no constitucionalmente religiosa, sino socialmente bien entendida, pertenece a la doctrina social de la Iglesia. Es un ámbito para el diálogo constructivo en el espíritu de los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Por tanto, vivir como laicos en una sociedad así significa vivir muy conscientes de dos caras que para mí son inseparables de la misma moneda. Vivir con la mundanidad, es decir, ser personas del mundo, que viven en el mundo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos no estamos en otro sitio que las estructuras del mundo, de la ciudad, ¿no? Y la segunda es en una actitud de discernimiento. Porque el laico, laica, estamos llamados a ser testimonio del Evangelio allá donde estemos, con nuestras obras y a veces también con nuestras palabras, y por supuesto enriquecedores del tejido social, conscientes de que tenemos también una responsabilidad cívica, ciudadana, democrática, de aportar a nuestra sociedad turolense el ingrediente, aunque solamente sea por esto, el ingrediente que la fe cristiana tiene para una sociedad turolense mejor. Por tanto, entiendo yo una fe vivida como opción libre y gozosa, una fe vivida en la vida cotidiana, no solo en los grandes momentos de búsqueda del sentido, sino cuando eso se hace vida cotidiana, en el ocio, en el cuerpo, en las relaciones, en el trabajo, en el ocio, en el manejo del dinero, en el compromiso político. Por supuesto, con dificultades, quién no las tiene en la vida y quién no las tiene también en el seguimiento intencionado y consciente al Dios de Jesús, ¿no? Porque la fe y nuestra propia fe no hay que darla por supuesta, hay que cuidarla, como cuidamos la relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja, quienes la tenemos, con nuestros amigos. La amistad no se da solo por supuesta, se da, ¿verdad? Pero hay que cuidarla, decimos. Aprender, por tanto, a vivir, y es otra dificultad en búsqueda, porque no hay mapas claros, y no los hay tampoco para los laicos necesariamente. Reconocer también nuestra propia secularización interna, no como los valores del mundo, no sé, la opción por el dinero, la opción por el éxito, la consideración de que la debilidad y la vulnerabilidad son aspectos negativos, cómo se nos mete con tanta facilidad estos criterios, ¿no? Y se nos meten incluso en nuestro propio modo de entender y de ver las cosas, ¿no? Vivimos en una cultura donde no existe como valor la gratuidad, ¿no? Es horroroso, es horroroso. Una de nuestras hijas viene, ya ves que es más buena que el pan, la verdad, demasiado creo. La mayor. Y viene un día medio llorosa, digo, ¿qué pasa, hija? Pues dice, pues ¿tú te crees? Ella es responsable de un grupo de scouts. Y dice, monitora, ¿no?, de un grupo de scouts. Y dice, ¿tú crees que me ha preguntado un padre que qué es lo que gano yo haciendo esto? Y yo no he sabido decirle que ganar no gano nada, que lo hago. No se refería a ganar dinero por hacerlo, ¿no?
Y dice, es que no entiende, la gente no entiende que se hagan estas cosas por el puro placer de hacerlo, Pues esto es. ¿Tú qué ganas con esto? Y también a veces, ojo con reducir nuestro seguimiento a Jesús y nuestra aportación social, y lo digo yo que tengo, creo que, una beta social bastante clara, ¿no? Ojo con no transmitir o con creer que la construcción de un mundo mejor es solo la construcción de un mundo socialmente mejor. Yo creo que una de las misiones que hoy tenemos, me parece a mí, y yo lo digo desde el mundo universitario, por lo menos donde me muevo, ¿no? Y en el acompañamiento a jóvenes, pero no solo a jóvenes, me parece a mí que es donde está el gran desafío hoy para nosotros como personas, en Occidente como personas, y creo que por supuesto como creyentes, es recuperar el sentido. ¿Qué sentido tiene lo que hacemos? Yo creo que no solamente se ha perdido el sentido religioso, se ha perdido en buena medida el sentido religioso, sino que se ha perdido el sentido en general. ¿Tú por qué haces las cosas? ¿Y para qué haces las cosas? ¿No? Formulado de una manera u otra, para ti, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Tú por qué y para qué haces lo que haces? ¿No? Y bien, me parece a mí que la Iglesia, unos y otros, podemos ayudar mucho a la gente occidental del siglo XXI a recuperar el sentido de la vida y el sentido de las cosas, ¿no? Que no solamente es consumir, que no solamente es ver series de Netflix, que no solamente es... Laico en la Iglesia, laica es la Iglesia en el mundo, la persona cristiana en el mundo, el hombre y la mujer que vive en medio del mundo, dentro del mundo, intencionadamente dentro del mundo, y que desde dentro del mundo y formando voluntaria y gozosamente parte del mundo, busca a Dios encarnado en el mundo. Y encuentra la llamada que Dios le hace a seguirle y a responder a ese seguimiento, entrelazando de forma inseparable su vida ordinaria con la presencia de Dios. Yo creo que estamos llamados a ser personas tremendamente mundanas. Ojalá, diríamos, no fuéramos tipos raros. A veces, en el contexto de la pastoral universitaria, yo veo gente joven que se aproxima que yo no lo quisiera de novio para mis hijas, ¿eh? Así os lo digo, raros hasta decir basta. Yo casi quisiera un poco más de normalidad, ¿sabes? Un poco más de estar aquí, ¿eh? Que eres más viejo que yo, para ciertas cosas, ¿eh? Y estarlo, digamos, con intención. Mirad lo que dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, el número 102, por si lo queréis ver, ¿no? Dice, los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. Y nos lanza un piropo, y dice, ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la Iglesia. No sé si ha crecido, pero yo creo que sí. Que hemos escrito mucho sobre eso, seguro. Se cuenta con un numeroso laicado, dice, aunque no suficiente, con arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe. Pero luego dice una cosa, nota a pie de página, diríamos. No es nota a pie de página, lo dice después, en el mismo número 102. Si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, este compromiso de los laicos no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales, sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. Un desafío pastoral importante es la formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales. Si crees que eres un laico comprometido porque participas mucho y solo en las cosas de la Iglesia, léete de vez en cuando el número 102 y examínate al final del día o de la semana cuánto de tu compromiso como laico en medio del mundo ha estado fuera de las paredes de la Iglesia, entendedme, ¿eh? Que vive en medio del mundo y que vive en medio del mundo desde Dios, para Dios y al estilo del Dios de Jesús, ¿no? Y entonces desde ahí es cuando tiene cabida lo que se nos pidió también desde el concilio, ahí aludo también en uno de los puntos, a ordenar las cosas temporales según Dios, que no es otra cosa, tengo para mí,
que humanizar el rostro de Dios, aprendiendo a verlo y enseñando a verlo a los demás en el rostro del prójimo. Divinizar lo humano, rompiendo un error que nos arrastra de siempre, que puede ser útil para organizarnos, pero muy poco útil en la identificación y en la comunión eclesial, que es ese error de separar lo laico de lo sagrado, lo mundano de lo religioso. Tengo para mí que el principal problema de fe de los católicos, de todos nosotros, independientemente del estado al que pertenezcamos, la principal duda de nuestra fe es creer de verdad en la encarnación de Jesucristo. Creer de verdad que la segunda persona de la Trinidad, los que hacemos ejercicios espirituales al modo ignaciano decimos la Trinidad mirando la redondez de la tierra, decide enviar al Hijo. Creer de verdad que Jesucristo se hizo hombre como cualquiera de nosotros. Cierto, bueno, a veces la gente tiene dudas de fe y duda que Cristo sea Dios. Yo no digo que no haya dudas de esas, pero creo que para muchos de nosotros la duda es creer que Dios es verdadero hombre. Creo que eso era una herejía, yo no recuerdo ahora muy bien el nombre que tuviera, ¿no? Pero ¿cuántos somos sin querer herejes? O nos deberíamos preguntar de vez en cuando, y ahí es donde yo creo que los laicos tenemos que poner la carne en el asador, en hacerle ver a la Iglesia entera que el mundo de cada día es el lugar donde sucede realmente la presencia de Dios. El reto, por tanto, es no hacer compartimentos estancos, sino vivir como cristiano en todas las circunstancias. Personas que viven con intensidad la vida de Dios y la vida en el mundo, la pertenencia a la ciudad de Dios y a la ciudad del mundo. Y por eso nunca, para ti y para mí como laicos, nunca el compromiso familiar, el compromiso laboral será un obstáculo para la participación y para el seguimiento. Nunca, sino que será el lugar donde el Señor quiere que estemos, ahí, haciendo eso. Es donde construimos reino de Dios y donde construimos iglesia también. No caigamos en ese error. Ayer lo comentaba con la reunión que tuvimos con los curas y con José Antonio, ¿no? No caigamos en el error de muchos de nosotros que dedicamos 40 horas a la semana en nuestro trabajo a construir un mundo que genera pobreza y exclusión, y 2 horas a la semana, el fin de semana, a trabajar en una ONG, ¿no? Porque como soy un laico comprometido al servicio de los pobres, hice una opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Y por eso participo en Manos Unidas. Y de paso vendo seguros sin leer la nota a pie de página a los abuelos, que luego le digo, no, pues usted ya sabía que se podía quedar sin dinero, lo ponía ahí abajo. Estoy haciendo una caricatura, pero veis por dónde voy, ¿verdad? ¿Cuántas veces damos consejos muy mundanos a nuestros hijos, no? Oye, tú el primero, ¿eh? Y luego eso sí, pero el sábado por la tarde a catequesis a la parroquia. Mira, hijo, vamos a ver, llega un momento, esto que ha pasado con este niño del cole, ¿eh? Aquí que cada uno lo suyo, ¿vale? Para ti lo tuyo y para mí lo mío, hijo. Hombre, ya está bien, que siempre, pero eso sí, ¿eh? No faltemos a misa el domingo. No digo más. Yo lo hago, vaya. Hacer visible la encarnación. El laico es quien demuestra que Dios habita el mundo y que se puede vivir en el mundo desde Dios. Es quien rompe la barrera entre lo santo y lo profano, lo mundano y lo religioso, quien nos recuerda que la redención en la vida de Jesús no comenzó en el Tabor, ni en el bautismo en el Jordán, sino que comenzó también el primer día de la encarnación y 30 años en vida oculta, siendo un carpintero más en Nazaret. Que supongo que alguna mesa también le saldría mal de vez en cuando, o que alguna vez también tendría deudas que pagar porque no había hecho bien las cuentas. Por eso, y esto lo retomo del documento de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II,
cuando se dice que los laicos consagramos el mundo a Dios. Y es una invitación para todos nosotros para que cuando escuchemos al sacerdote consagrar el pan y el vino, presentarlo antes de la consagración, pan y el vino fruto de la vid y del trabajo de los hombres, decimos, ¿verdad? La tierra de la vid y el trabajo de los hombres y mujeres. Ese trabajo diario que los laicos y las laicas hacemos, eso es lo que se consagra. Y es lo que hacemos Eucaristía, para que la Eucaristía, que comulgaremos ese día, tiña de Dios el trabajo de cada día. Para eso hay que comulgar mucho, me parece. Sabiendo, por tanto, que lo que divinizamos, lo que consagramos, lo que transformamos en el cuerpo y la sangre de Jesús es la vida de cada día. Por eso la invitación que hace el Papa Francisco también a los clérigos, ¿no? Y a los responsables, diríamos, últimos de la Iglesia, a oler a ovejas, no solo a estar con la gente, ¿no? Sino que ojalá también seamos capaces de transmitir y de pegarles, ¿verdad?, laicidad, humanidad, mundanidad, ¿no? Que se les pegue también el sentido último de ser laico. Y ese sentido último es que a Dios solo se le ve y se le sigue en medio del mundo, que es lo que Él creó, donde Él se encarnó y donde se quiso quedar para que le buscáramos y le encontráramos. Yo creo que ese es el sentido último de la comunión, a la que también estamos llamados a renovar en este tiempo de sínodo, ¿no? Porque a partir de ahí, si entendemos esto, si todos entendiéramos esto, creo yo, que entonces veríamos que en la Iglesia lo que hay son diferencias de funciones. Hay vocaciones específicas. Es el sacerdocio una vocación específica. Es la vida consagrada como hermano, como hermana de una comunidad religiosa, una vocación específica. Y es el laico, por ejemplo, llamado al matrimonio, una vocación específica. Y en algunos de nosotros, ser laico en una asociación, diríamos, organizada, de laico organizado, es una vocación específica. No hay, por tanto, grados de especialización, grados de seguimiento, sino solamente formas distintas de llevar a cabo el seguimiento del que es el único sacerdote, profeta y rey, que es Jesús. Llamados, por tanto, a mantener nuestra condición seglar, ser cristiano que de alguna manera vive en el mundo, insisto, siendo levadura en la masa, y de esa manera la Iglesia, como muy bien nos dicen nuestros propios documentos, podrá contribuir a su misión y a que el mundo se transforme en lugar teológico, no solamente de transformación social, sino hacer del mundo un lugar y una plataforma donde encontrar y encontrarnos muy personalmente con Dios. Yo creo que eso nos conduce a los laicos a amar profundamente al mundo. Poco laico es este constante lloro acerca de lo mal que están las cosas y el mundo tan cutre que hemos hecho entre todos, que sí que hay motivos para ello, no digo que no. Pero a los laicos se nos pide amar profundamente al mundo. No solo no desear separarnos de él, sino amarle profundamente. No se trata de vivir en el mundo sin ser del mundo. Se trata de vivir en el mundo demostrando que se puede vivir en el mundo, que se puede ser una persona del siglo XXI en el contexto en el que nos toca vivir, y se puede vivir perfectamente en él como un ciudadano más desde Dios, desde el estilo de Jesús. Que no es el estar en la ciudad y el participar en la vida pública desde la fe, no es una peor plataforma para participar activamente en la vida de la ciudad que hacerlo desde la increencia. Encarnar la fe en el mundo reconociéndolo como el lugar de revelación de Dios. No me entretengo más ahí. La vocación del laico tengo para mí también, que es llamado a romper los muros desde dentro que separan en la vida de la Iglesia, que separan, llamémoslo así, el muro de la Iglesia y el muro del mundo. Activamente, porque queremos muchísimo al mundo y porque queremos muchísimo a la Iglesia, porque tenemos conciencia renovada de que pertenecemos al mundo y no queremos estar en otro sitio, y pertenecemos a la Iglesia y no queremos estar en otro sitio, y porque estamos convencidos de que la Iglesia es una herramienta
del Señor al servicio del mundo para la construcción del reino de Dios, llamados por tanto los laicos muy especialmente a romper los muros que separan la Iglesia del mundo, digámoslo así, a romperlos desde dentro de la Iglesia y desde dentro del mundo. Desde dentro del mundo porque queremos hacer redención en el corazón del mundo, porque podemos decir que se puede vivir de otra manera, como se decía hace unos años, que otro mundo es posible, y otra vida es posible, y otro modo de estar es posible. Alguna herramienta para eso, me parece a mí, algunas propuestas para eso. La primera y más importante, que los laicos, cada uno y cada una de nosotros, descubramos nuestra propia vocación y la valoremos. No una vocación en negativo, tú eres laica o laico porque no eres otra cosa, sino convencido de que la llamada del Señor Jesús personal a ti con tu nombre, como dice Benjamín González Vuelta, un muy buen amigo mío jesuita y poeta, cuando Dios te nombra, solo tú en el universo se vuelve. Y cuando tú le hablas a Dios, Él distingue tu voz de todas las demás voces del universo. Pues en ese trato personal y exclusivo, entender que el Dios de Jesús a ti y a mí nos llamó por nuestro nombre para ser laico. Eso es lo que quiso para ti. No es que no quisiera para ti la vida religiosa o sacerdotal, es que quiso para ti la vida del laico. Descubrir tu propia vocación y convencerte de tu papel, convencernos de nuestro papel y de nuestra necesaria conversión cotidiana también, ¿no? En segundo lugar, demostrar al mundo y a la Iglesia que el poder es prescindible, que una cosa es el servicio al que muchos de los laicos estamos también ejercitados a tener, ¿verdad? Esa expresión, los que seáis padres y madres lo entendéis muy bien, ¿no? Esa expresión que se decía de serás padre y comerás huevos. Pues yo llevo siendo 24 años padre y todavía no he comido huevos, ¿sabes? Es decir, hay más de un día que uno dice, bueno, digo, 10 minutos para mí, hombre, un poco... ¿Veis por dónde voy, verdad? No, los padres son la cabeza de la familia, lo cual significa que son los que recogen, friegan, hacen la compra. Esto lo sabéis bien, ¿a que sí? Claro. Demostrar que el poder es prescindible, y lo es en el trabajo, en la familia, en las relaciones y, por supuesto, en la propia Iglesia. Una tercera misión, una tercera propuesta es iluminar desde Dios campos tan cotidianos para los laicos como poco explorados, me parece a mí, ¿no? Para la Iglesia y para la espiritualidad incluso, ¿no? El campo de la familia, vivida desde aquí, el campo de la sexualidad, el campo del cuerpo, el campo de la fiesta. Se puede tener una intensa vida espiritual. Mirad, hay un testimonio precioso de Don Bosco, el fundador de los salesianos, que dice que a veces tenía arrebatos místicos viendo cómo jugaban los niños en el patio del colegio, ¿no? Pues yo he tenido la ocasión de conocer a alguna compañera y algún compañero que ha tenido arrebato místico. No sé si arrebato místico como Santa Teresa, tengo para mí que no, ¿verdad? En la participación en un sindicato, partiéndose la cara por la defensa de sus compañeros. Y ahí tuvieron una experiencia íntima e inmediata del Dios de Jesús. ¿Quién ha dicho que eso no es posible? Otro campo es la familia, por supuesto, una familia entendida como agente de transformación, una familia cristiana, vaya, que no solamente es una familia que se quiere y que se cuida, pues para eso no hace falta ser cristiano, sino una familia que realmente asume querer ser iglesia doméstica, donde por supuesto se reza, donde por supuesto se enseña, se transmite. ¿Qué va a ser de la Iglesia cuando las familias laicales cristianas no transmitan el Jesucito de mi vida y Padre nuestro que estás en el cielo y Dios te salve María? ¿Quién te enseñó a ti a rezar? Seguramente tu madre, tu padre, tu abuela, que eran laicos, ¿verdad? Luego ya vino el catequista y luego más tarde ya vino el cura, ¿verdad? Y el profesor de religión del colegio, ese vino mucho más tarde. Pero también una familia cristiana donde se sueña un mundo distinto, donde se aprende a leer el periódico con unas claves distintas, donde se anima a la gente a tener experiencias de salida,
donde se anima a la gente a tener experiencias de compromiso con los demás y sobre todo con los más pobres. Esa es la bendición que nos hacen a los novios cuando nos casamos, que seamos células vivas de evangelización. No solo que nos queramos mucho, no hace falta que te bendigan para pedirte eso, ¿verdad? En el trabajo, donde hay tantas ocasiones de compañerismo, de solidaridad, de opción por los últimos, de darle sentido, en la participación sociopolítica, en la política de la que huimos tanto en la actualidad, ¿verdad?, que huele tan mal habitualmente, ¿no? Donde, sin embargo, además una forma, como dice la propia Iglesia, ¿no?, lo decimos la propia Iglesia, una forma extraordinaria de caridad, ¿no?, la caridad de los pueblos. Participar aquellos que se ven llamados y animados para ello en los partidos, en los sindicatos, pero también en instituciones culturales, en asociaciones de padres y madres, en el mundo de la cultura, del arte. Otro desafío también y otro reto es aprender a llevar a la oración y al examen diarios los temas mundanos. La materia de oración para un laico es fundamentalmente, junto con la palabra de Dios, por supuesto que sí, es el periódico y es la radio y es lo que tú has visto ese día, ¿no? La marginación social, el mundo de los migrantes, de la crisis. Ayer se publicó el informe FOESA. Eso debería ser el breviario para todos nosotros los próximos días. ¿Qué te dicen esos datos de la situación en la que están viviendo nuestros compatriotas? No hay un clamor del Dios de Jesús en esos datos. Cuando te dice que el 52% de la población española está en una situación de inestabilidad social y laboral, más de la mitad de los españoles no tienen seguro el futuro. ¿Eso no es un clamor de Dios? Pues si no lo eres, perdona que te diga, es que además de sordo, eres un poco tonto. La realidad del periódico, la realidad diaria, el tema del dinero, cómo lo compartimos, cómo lo decidimos emplear, cómo lo decidimos ganar, el mundo del trabajo, del estudio, de la ciencia, de la técnica, de las relaciones y de las relaciones de noviazgo y de matrimonio, el tema de la paz, de la violencia, del ocio, de la ecología, del consumo. Eso son materia de oración y materia de examen para los laicos. Entiendo que para todos, pero muy especialmente para nosotros. Romper los muros desde dentro de la propia Iglesia, descentrar la Iglesia, digo yo. Hacer una Iglesia o construir la Iglesia de un Dios mundano. El eclesiocentrismo es una amenaza constante para todos los cristianos y no solo para los clérigos. La falta de modelos laicales también es una amenaza, ¿no? También amenaza este desafío para muchos de nosotros, ¿no? Y vuelve otra vez, insisto, a generar mucho dolor, mucha tensión, y un modo de entender la participación eclesial muy clerical, aunque no seamos clérigos, ¿no? El objetivo último es romper los muros de la Iglesia desde dentro y recordar y hacer palpable a nuestros pastores, a nuestros párrocos, a nuestros conciliarios, a nuestro obispo, hacerles recordar que se puede y se debe participar en la vida de la Iglesia sin dejar de ser mundano y que se debe participar en la Iglesia con traje de calle. Yo creo que nosotros no estamos llamados a participar en la vida de la Iglesia para suplir a los curas, ni para, en este momento de crisis de vocaciones al sacerdocio, pues ver a ver si los viri probati, esto que yo no digo que no sea importante, o cuál es el papel de la mujer en la Iglesia. No digo que esto no sea importante, digo que es importante en tanto en cuanto es secundario haber asumido lo primero y principal, y es cuál es el papel de la Iglesia y cuál es el papel de todas y todos nosotros dentro de la Iglesia. Imprimiendo, por tanto, cuando tengamos que tener alguna responsabilidad laical, formar parte de un consejo pastoral, de un consejo parroquial, estar en una delegación diocesana, ser delegado diocesano, delegado diocesana, hacerlo y gestionando esa parte al estilo laical, transmitiendo el modo de ser de los laicos y la vocación específica del laico. Y por supuesto, pues entiendo yo también, pues participando, como tengamos que hacerlo, en la liturgia, en el servicio de la palabra y en el servicio de la caridad, al estilo laical.
no convirtiéndonos en malos sacristanes. No digo en sacristanes, digo en malos sacristanes, sino hacerlo al estilo laical. Y seguramente también, y algunos de vosotros sé que lo hacéis, participando en asociaciones laicales gobernadas por laicos. Y esto no es una reclamación sindical, que la cosa no va por ahí, sino asumir nuestro propio papel, la llamada y el protagonismo que debemos y la responsabilidad que debemos tener de gestionar lo nuestro. Y a veces también, como no, pues participando en el gobierno de la Iglesia, en las delegaciones diocesanas, en la formación del clero. Ayer me invitaron a dar una charla a los curas de Teruel, o a muchos curas de Teruel, ¿no? Y eso es muy de agradecer. Y esto debería ser normal entre nosotros, pues porque los clérigos y el clero que acompaña a los diócesis no lo sabe todo, claro que no. ¿Quién dice que lo sabe todo? ¿No? Y a lo mejor, pues de aquello en lo que tú sabes, tú puedes participar y puedes animar, ayudar a rezar. Yo tuve una ocasión preciosa. Yo acompaño ejercicios en la vida corriente, normalmente de grupos de laicos, pero tuve 2 experiencias preciosas. Yo di ejercicios en la vida corriente a una fraternidad franciscana que hay en mi barrio, a 6 franciscanos, y como les debió gustar, y enfrente hay un convento de clarisas que llamamos las franciscas de Santa Clara, pues también me tocó ir a dar ejercicios a las religiosas, ¿verdad? Y esto que podría parecer exótico y novedoso, un laico dando ejercicios a las monjas, pues si las monjas no sabían nada de los ejercicios de San Ignacio y el Alfonso algo más sabía, pues esto es vivirlo con esa naturalidad, ¿no? Y por supuesto un elemento de comunión precioso, de aprender a trabajar juntos en una fraternidad espiritual y en una mutua influencia y colaborar en el corazón de la misión, es unos y otros tener espacios de encuentro para compartir qué de tu estado en la Iglesia me enriquece a mí y qué de mi estado en la Iglesia te enriquece a ti. Yo estoy casado y soy padre de familia numerosa. ¿Qué le dice a mi matrimonio el celibato de las personas consagradas? ¿Qué dice el voto de castidad a un laico casado? ¿Qué le dice para su voto de castidad la presencia de una vida matrimonial y marital donde hay momentos de pasión, ¿verdad?, y de crianza de los hijos, a una persona que ha hecho voto de celibato? ¿O simplemente nos dice a uno respecto del otro lo que no somos? ¿Cuánto se enriquece eso? ¿Cuánto de enriquecimiento hay para un laico el que haya personas en la Iglesia que han hecho votos de obediencia, castidad y pobreza? A mí, que no he hecho voto de obediencia, de castidad y de pobreza, pero algo tendrá que decir sobre mi disponibilidad, algo que tendrá que decir sobre en qué medida mis talentos y mis riquezas, no solo las económicas, sino las que Dios también me ha dado, como yo que sé, si es que me ha dado alguna, ¿no?, digamos, de inteligencia o de en qué medida están puestas al servicio de qué, y en qué medida, de alguna manera, yo también vivo mi afectividad al servicio de todos, especialmente al servicio de los más pobres. ¿En qué medida compartimos en el corazón de la Iglesia y buscamos espacios en el corazón de la Iglesia para compartir lo que de específico tiene nuestra vocación y enriquece a la vocación del otro? Aprender unos hábitos de corazón que supongan un viaje de ida. Yo creo que estamos muy llamados, los laicos muy especialmente, a cuidar momentos y espacios en nuestra vida cotidiana de encuentro muy personal con Jesús, porque la vida no es fácil y el mundo y las prisas no son fáciles. Decía antes Vicente, el estrés de todos nosotros, pues claro que lo tenemos y cada vez más, desgraciadamente, ¿no? Buscar en nuestras rutinas espacios serenos para encontrarnos cara a cara con quien es nuestro hermano y nuestro Padre, y de quien somos hijos antes que testigos y hermanos antes que enviados, ¿no? Espacios de encuentro muy personal con Jesús. En ese viaje de ida yo creo que también debemos buscar espacios muy personales de encuentro comunitario. La dimensión comunitaria en la vida de la Iglesia ha estado presente desde el primer día.
Tendrá que ser de esta forma o tendrá que ser de esta otra. Pero no podemos renunciar los laicos a una vida donde nos encontremos también en espacios de fraternidad y de diálogo espiritual, de compartir realmente el hondo y el fondón de mi corazón. Un espacio de encuentro y un espacio de viaje de vuelta. Y tengo para mí que el viaje de vuelta tiene necesariamente que pasar también, y en los laicos especialmente, pero entiendo que en todos, por una opción claramente por los pobres, por una opción claramente por quien lo tiene peor, en lo económico, o en lo laboral, o en la salud, o en la soledad, o en la falta de sentido. Por desgracia, pobres siempre habrá entre nosotros, nos dijo Jesús, ¿verdad? Y la pobreza material es una de las peores, por supuesto, pero también hay otras pobrezas, ¿verdad? La opción por los pobres, dice Francisco, es teologal. Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. La propia Congregación para la Doctrina de la Fe dijo: el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y la pobreza son requeridos a todos, también a los laicos. Termino con un resumen en un minuto de qué es lo que he querido decir, no sé si con acierto, y abrimos un turno de intervención si queréis. La misión del laico proviene de su propia definición y es una vocación en activo, la vocación que hace más presente a Cristo en el mundo y a la Iglesia en el mundo, ser hondamente mundanos y creyentes y ayudar desde ahí a romper los muros desde dentro de los dos, desde dentro del mundo, porque se puede vivir en el mundo como ciudadana, como ciudadanos, siendo de otra manera, al estilo de Jesús, que no nos metan en las sacristías donde nos quieren meter. Y en segundo lugar, que se puede vivir en la Iglesia y participar en la Iglesia, y se necesita por parte de toda la Iglesia participar en ella al estilo del mundo. Desde una visión encarnatoria, que es lo que creo yo que está en la base de todo lo demás. Una persona que vive la vida desde Dios, con un inmenso amor al mundo al que pertenece. Con la brújula del Evangelio bien cogidos y fuertemente cogidos de la mano de Dios, ¿no? Y desde ahí contempla el mundo, pasa ratos con Dios y actúa. Camino de ida, encuentro y camino de vuelta. Me gusta mucho una expresión que viene a decir que el cristiano laico vive la religión, la religiosidad diríamos, ¿no? La religación con Dios. El cristiano laico vive la religión de la salida de la religión, pero nunca de la salida de Dios. Muchas gracias. Vosotros por ser laicos y los curas por vivir la fe con laicos. Abrimos el diálogo. Dos cosas. Sí, Dos cosas me resuenan, ¿no? Primero, creo una suerte, un privilegio esta tarde poder escuchar a un laico hablándonos a los laicos. A veces los laicos, en otros ámbitos, como has nombrado tú, ámbitos profesionales, ámbitos amistosos, sociales, la vida cotidiana, nos expresamos con esa adultez, con esa madurez que ya hemos adquirido. Pero es verdad que en la Iglesia siempre nos ponemos como un peldañito por debajo. Dicho esto, pues te agradezco que te vivas como laico en pie, ¿no? Y luego, pues a mí es que lo que me resuena es que me has interpelado, es que me has revuelto, ¿no? Bueno. Es que me has generado ahí un hormigueo como de resituarme y decir, ostras, ¿cómo me voy a situar ante lo que se nos viene encima, que es el sínodo, que por eso estamos aquí, entre otras cosas, ¿no?
bravo, gracias, gracias, porque a veces también, sin querer, yo, no digo que otros, pero yo ya digo, ya me lo sé, estamos en el mismo rollo, esto va a servir para 4 cosas. Ojo, que hoy nos has movido, ¿no? Ojo, cómo me voy a poner, cómo me voy a situar, y a la vez, bueno, lo que te agradezco profundísimamente es que hayas dicho, a mí me pasa, ¿no? Que a veces cuando no me creo de verdad lo que me creo, coño, que fallo, perdón, que tiemblo, que me flaquean las fuerzas. Entonces, si no nos creemos de verdad lo que creemos, bueno, no sé si es una pregunta o una reflexión o que me tenía que desahogar, perdón. No puedo estar más de acuerdo. Sí. Últimamente es que yo estoy un poco así. Muy bien. Muchas gracias, Hay de verdad. una pregunta también, ¿no? Rocío. Bueno, más que una pregunta, yo me voy encantada. Una cosa. Pero me voy encantada, me ha gustado todo lo que nos has aportado. Y si te digo que soy teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel, entenderás por qué me voy encantada. Claro. Porque sí, además yo considero que es una vocación a la vida pública. Claro. Y es una vocación que muchas veces entre los propios cristianos no está bien entendida. Porque yo, aparte de colaborar intra-iglesia que decimos, pues en el grupo de discusión de mi parroquia, la catequesis, lo que sea, yo entiendo que tengo pues esa vocación. Y no es bien entendida, y entonces yo, es que en ocasiones, pues lo he comentado, es que precisamente si queremos transformar el mundo, tienes que estar en esos lugares donde se toman las decisiones. Será más agradable, estará mejor visto, estará peor, pero entonces hay que estar ahí. Entonces me he sentido muy comprendida porque has hecho las alusiones al compromiso en la vida pública en varias ocasiones. Entonces, pues, como digo, me voy encantada. Porque yo muchas veces lo reflexiono, más que nada por la visión esa negativa que tenemos de los políticos, porque yo vivo, hoy por hoy vivo de la política. Y entonces, como también vivo dentro de mi iglesia, pues es que yo siempre, yo me considero que soy cristiana, mejor o peor, no en todos los momentos a lo largo de mi vida, estás en el mismo nivel, pero yo quisiera ser un cristiano, debe de serlo los 24 horas del día y los 365 días del año. Entonces yo soy cristiana en mi familia, en mi trabajo, en mi grupo de vida en la parroquia, en fin. Y yo hay veces que digo, no nos claro, que nos vea, lo que decimos, no consiste en ir a las celebraciones, no perderte ni una, es que luego en tu convivencia, en el día a día, tenemos que transmitir que somos cristianos, que tenemos unos valores, que somos cristianos alegres. Efectivamente. Porque a veces también vamos a la iglesia con un rictus que dices, pues venimos a celebrar, ¿no? Entonces, bueno, yo me he ido encantada. Y sí que me quedaría, lo había notado, cuando te has dirigido, me has notado dos expresiones, que has hablado, te diriges a hablar de el Dios de Jesús y el Señor Jesús. Entonces me ha chocado porque yo nunca había oído esas expresiones, me imagino, si no me corrigen, que será precisamente por la encarnación de la que has hablado también. Que yo creo que es lo básico. Yo digo que a veces yo tampoco soy una experta en teología, he intentado formarme a lo largo de mi vida, pues en mis grupos de vida, perteneciendo a una asociación de laicos, pero es que yo pienso que no tenemos que complicarnos mucho, que es todo muy básico. Es que ser un buen cristiano es, pues, vivir al estilo de Jesús, las 24 horas del día. Sencillo. Como digo, es que no es más. Para eso sí, pues, un mínimo conocimiento de la palabra, ¿no? Es lo que tenemos que tener. Bueno, y eso. No, gracias a ti, gracias a tu servicio. Y yo creo que si hay un grupo de cristianos, laicos, cristianos, a los que tenemos que cuidar mucho toda la comunidad eclesial, sois aquellos de vosotros que por compromiso creyente habéis asumido una responsabilidad política. Porque en el entorno en el que estáis no es fácil, y tú lo sabes mejor que los que estamos aquí, porque lo ves todos los días, y yo creo que hay que cuidaros mucho,
y que el servicio que prestéis es de verdad ejemplar, ejemplar, y que no te es fácil, y que habrás tenido que tomar decisiones donde tu fe se ha puesto al rojo vivo y tu compromiso y las decisiones prácticas de tu seguimiento a Jesús se ponen al rojo vivo cuando uno tiene que decidir ciertas cosas, ¿verdad? Y son espacios en los que vivimos todos, pero que yo creo que a veces, efectivamente, por la mala prensa y porque sois quien gobierna la ciudad, claro, es decir, ¿no? Yo creo que hay que cuidaros mucho. Y luego, mira, hay a propósito de lo que tú comentas, una cuestión que a mí me ayudó mucho, bueno, igual no estuvo muy bien dicho por mi parte, pero de estas expresiones que algunas veces a uno le salen de dentro sin saber muy bien, que no han nacido de uno, ¿verdad? En una reunión, no fue en Salamanca, era por otras películas, y entonces pues había un religioso, varón, más listo de lo que conviene, me parece a mí, entonces, bueno, ahí comentándonos y tal, y bueno, sobre las opciones de vida radicales en la vida y estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, porque, por ejemplo, ¿tú cuántas horas dedicas al día a Jesús? Y me salió de dentro decirle, pues mira, menos 7, 8 que duermo, yo procuro dedicarle todas las demás. ¿Y tú? ¿Cuántas dedicas? Nos estamos entendiendo. Ser cristiano las 24 horas del día, claro. No solo cuando uno va con la cruz así, ¿verdad? Y cuando uno hace las cosas en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Sino que, y esa es la oración del laico al final del día, o de la semana, o de cuando sea, ¿verdad? Hoy, en mi día a día, ¿dónde te he encontrado? ¿Dónde te he visto? ¿Qué rostro has tenido? ¿No? ¿Y para mañana qué? ¿Qué quieres que hagamos juntos, no? Porque mi vida quiere ser vivida a tu estilo, y eso se va a transformar diaria en pequeñas decisiones que se toman, ¿no? Eso es vivir en el mundo al estilo de Jesús, no solo cuando hacemos cosas explícitamente religiosas. Bueno, ahí pues bebemos y ahí participamos en lo que es, como una buena organización humana que es también, la actividad de la Iglesia. Sí, sí. Bueno. Pues está Teruel muy bonito. No sabía que estabas tú cuando he dicho que Teruel me gusta mucho, pero te escribiré para que me des un bono de... ¿Alguien más? ¿Alguna participación? Yo una pequeña cosa que he anotado a medida que ibas hablando en un momento dado y que viene muy bien al hilo de lo que acaba de decir Rocío. Yo he anotado acompañamiento con interrogante. Es decir, yo creo que esta es una cuestión que a mí me preocupa. Es muy fácil decir, cada uno que es cristiano, donde está en la política, en un compromiso sindical, en su profesión, en la educación. En su casa. Y en su casa. Pero todos, laicos o curas, necesitamos acompañamiento. La pregunta que yo me hacía, ¿cuidamos el acompañamiento? ¿Tenemos espacios de acompañamiento? ¿Tenemos espacios donde podemos sentirnos acompañados en comunión cada uno en nuestra tarea? Me hacía yo esa pregunta. En Salamanca hicimos durante el tiempo de la... Perdón. Bueno. Solamente que me ha encantado todo lo que ha dicho, porque yo, si soy hija de la caridad, soy porque he vivido en la familia todo lo que has dicho tú. Los valores más elementales de conocer a Jesús, de atender a los pobres. Mi madre los domingos hacía una porción a una pobre que vivía sola con 7 años. Murió a los 100 años y de la paga dejaba unos euros por si venía alguien y tiraba del balcón porque no podía bajar. Todos los valores los hemos vivido. Yo sí soy con la caridad, la mayoría del tiempo. Mi padre era labrador y se paraba a las 12 a rezar el ángelus con los bueyes, lo he visto yo. Y claro, yo ahora estaba viendo, estoy en la escuela, estaba hasta el final y no sabía rezar Jesucito de mi vida. Ya no conocen a Jesús, no es el Jesucito de mi vida, sino esos valores que nosotras los hemos vivido, los estamos perdiendo como cristianas. Yo, no he aprendido como hija la caridad de la compañía, eso lo he aprendido en mi casa, en la familia. Luego, si queremos continuar con conocimiento de Jesús de Nazaret, está en el pueblo y está en cada una de nosotras.
Muchas gracias. Muchas gracias por presentarte como hija de la caridad. Si estuviera aquí Belén, mi mujer, se levantaría a darte un beso porque dice que todo lo que somos se lo debemos a las hijas de la caridad. Ella estudió con vosotros. Y los dos fuimos durante un tiempo de JMV. Y San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac forman parte de nuestro santoral particular. Y mi padre decía que donde hay dos pobres hay una hija de la caridad. ¿Alguna cosita más? Bueno, yo creo que nos vamos encantados, ¿no? Todos de la charla de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Y mañana, terminamos escuchando al obispo, porque todo esto tiene que tener también su traducción en la vida cotidiana, en las estructuras diocesanas, etcétera, etcétera, ¿no? Mañana el obispo nos va a hacer ese aterrizaje de estas cosas en la vida de nuestra iglesia particular, de nuestra diócesis. ¿Es así? Procuraré. Muy bien. Pues hasta mañana. Muy bien.